Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Peña, voy a ser su anfitrión y su guía en esta sección de un ojillo, por favor. Es un hashtag que hicimos en el grupo Facebook Pixel en Papel que esencialmente sirve para hacer feedback y compartir algunos tips mensualmente de los trabajos que ustedes vayan compartiendo o posteando en el grupo. La idea de este ejercicio es para compartir algunos de los elementos prácticos en cómo podrían ustedes solucionar de forma estética o de forma práctica las piezas que están haciendo de forma conceptual o de ilustración. Mi posición acá es más como guía y facilitador. No, tampoco quiero que malinterpreten que lo que yo estoy diciendo va a ser como una verdad absoluta. Es para que ustedes también tengan como una versión y una forma de ver las cosas con otra perspectiva. Yo solamente voy a compartir por mi experiencia cómo podrían, digamos, mejorar algunos aspectos o cómo construir estrategias para solucionar este tipo de imágenes. Pues espero que sea de su agrado y sea de su ayuda. Esto va a ser como una actividad mensual junto con las otras actividades que he estado compartiendo con ustedes en el grupo Facebook, que son los podcasts, y entrevistas también a artistas hispanohablantes o inclusive otro tipo de invitados, simplemente para contribuir en la rama del concept art y la ilustración. Espero que sea de su agrado y muchas gracias por estar pendiente pues, del grupo y seguir compartiendo pues estas iniciativas. Entonces manos a la obra para el ojillo. En la sección de un ojillo, para recordarles, estamos en la página Facebook y para poner el hashtag un ojillo sobre las piezas que ustedes consideren que quieren un poco de feedback o algunos tips. Entonces lo estamos haciendo cada mes, una actividad mensual a finales de mes. Tengan en cuenta, pues obviamente como les estaba diciendo en el grupo, yo tengo pues cosas acá también que hacer y voy a hacer lo posible para hacer follow up o para pues seguir como constantemente contribuyendo a los contenidos. Ya en un punto, en un futuro, si hay muchas imágenes que requieren feedback, podríamos hacer como un sistema para filtrar y escoger. Pero en este caso, pues estamos arrancando con pues, una cantidad favorable de imágenes. Entonces, para, para ya coordinar para ir al grano, por decirlo así, tenemos ya unas primeras imágenes. Antes de continuar, quiero agradecerles por contribuir a la página y compartir sus trabajos. Hay cosas muy interesantes y pues me gustaría ver mucho más pues, el trabajo que ustedes están ejerciendo. Entonces estamos acá con David Carmona, que requiere un ojillo. ¿Sí? Gracias David Carmona por compartir tu imagen y obviamente por compartir el modelo 3D. Ya les voy a mostrar pues qué vamos a hacer con él y vamos a hacer la revisión de trabajo. Aquí también tenemos a Vicente en un paque que también está buscando un ojillo. Y mi recomendación es que cuando tenemos trabajos en esta etapa, pues lo recomendable es continuar porque es una etapa inicial y la gracia no es como cortar las alas al principio, sino dejar que naturalmente vaya moviendo el proyecto hasta un punto cuando ya esté un poco más sólido podríamos ya hacer alguna discusión y unos comentarios. Por ahora no, sigue como es por ahí en la parte inicial de concepto, bocetación, que es la parte esencial, es la parte donde puedes arriesgar bastante. Bien, por ahora pues vamos con David Carmona y pues nos ofrece esta imagen y pues vamos ya directamente a Photoshop y vamos a hacer como un feedback. Bien, listo, entonces aquí minimizamos. Boom. Estamos en Photoshop. ¿Sí? Y estamos acá con la pieza de David Carmona. Muchas gracias por compartir. Aquí pues tengo algunas capas que compartiré con ustedes en el grupo. Y pues ya para oficializarlo tenemos un ojillo. Listo, entonces arrancamos con el feedback. Bien, entonces voy a hacer una capa aquí extra. Así, tener un color más prominente como pues para que se vea lo que estamos haciendo. Listo, entonces la imagen está muy chévere, tiene como una buena energía, tiene buenos colores, es interesante, ¿sí? A primera vista es intensa, la factura está bien hecha. Me gusta que sabes trabajar
entre los tres elementos esenciales del concept art o para pues la factura del concept art, que son elementos 3D, ¿cierto? Más elementos 2D, que los podemos llamar como fotografía, más los elementos de la ilustración, ¿sí? Eso es lo que le da pues una buena pieza conceptual en términos de factura, ¿sí? La factura es la forma en cómo lo estamos haciendo, o sea, la parte técnica, ¿sí? Tienes un buen trabajo de integración con los pinceles, con el 3D, ¿sí? Pero hay algunas fallas pequeñas, diría un poco con la composición, con la luz, pero lo demás está funcionando, veo que está funcionando y tiene un gran potencial, hay cosas muy chéveres, muy interesantes. Y pues la idea es que yo entiendo que es un ejercicio, los ejercicios son esenciales como pues, obviamente como para entrenar el ojo, para entrenar la composición, los elementos básicos, etcétera, etcétera. Pero también no hay que verlo como el ejercicio efímero pasajero, sino seguir un poco, insistiendo un poco para hacerlo mucho mejor, si me explico. Bien. Entonces, como te estaba diciendo, hay cosas que están funcionando, hay otras que no. ¿Sí? Digamos en la parte narrativa, lo que yo buscaría como una propuesta es, tenemos ciertos elementos que es, o que son, tenemos esta nave espacial, ¿sí? Que pues lleva algunos tiempos, está abandonada. Y pues es obvio, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si utilizamos algunas referencias reales? Digamos como los barcos encallados en los arrecifes, ¿sí? Cuando ves algunas fotos de los barcos encallados en los arrecifes, hay alguna distinción de las marcas de estos barcos, de estos buques, ¿sí? Digamos distinción de la corporación o de las compañías donde ellos pertenecían. ¿Sí? Entonces eso genera como, bueno, hay una historia detrás. Entonces mi punto es, ¿qué pasaría si dentro de este vehículo, que es una nave de combate, ¿sí? Digamos, podría ser como una nave de combate que lleva mucho tiempo ahí, tiene algunos indicios de dónde provenía, ¿cierto? Digamos como marcas, marca, no sé, de una bandera, o insignias extraterrestres o terrestres, ¿cierto? Como que hay una presencia que pertenece a un grupo, ¿sí? Pertenece como a un grupo militar o un grupo planetario, etcétera, etcétera. Pero son elementos sutiles que ayudan a reforzar el storytelling o la narrativa, la historia pues, de la imagen, ¿sí? Porque hay dos cosas, hay dos facetas cuando estás creando una imagen como esta, ¿cierto? Digamos, si estás trabajando en un proyecto, en una película o en un videojuego, hay dos facetas de cómo comprender esta imagen. La primera faceta sería, no vamos a vender la ilustración, lo que vamos a vender es el diseño de este objeto, ¿cierto? Entonces, para vender el diseño de este objeto necesitamos, obviamente, reforzar la idea de qué es esto realmente. Y para reforzarlo, obviamente, necesitamos poner más, elaborar un poco más de trabajo. No tanto en el detalle. El detalle no significa el detalle del render. El detalle significa detalle en cuanto a contar historias, ¿sí? Es cuando pones un personaje, ¿cierto? El personaje está acá y el personaje tiene como una armadura, ¿cierto? Tiene un casco ahí con cuernos y todo, ¿sí? Todos esos tipos de elementos nos están contando una historia, ¿sí? Porque tiene un casco con cuernos, porque tiene una armadura, ¿sí? Entonces eso es un guerrero, obviamente. Pero nos está contando la historia, precisamente porque hay elementos sutiles que nos ayudan a reforzar esta idea. Como digamos lo que te estaba diciendo, hay una presencia corporativa como elementos acá, no sé, de un pelotón, una brigada. Inclusive tendríamos como algunos sistemas hidráulicos o cables acá expuestos, ¿sí? Cuando digamos, ves, volvemos otra vez al ejemplo del barco encallado. Se alcanza a ver algunas partes de la estructura del barco. Digamos, el casco está roto, pero alcanzamos a ver parte de las hélices o los motores, ¿sí me entiendes? Lo mismo puede pasar acá para como contrarrestar la información. No necesariamente necesitamos contar todo, ¿sí? Necesitamos contar algunas cosas simplemente para que el receptor o la audiencia entienda que esto perteneció o hace parte de algo, ¿sí? Eso ayuda a reforzar la historia, pues, de lo que perciben en la cabeza del receptor. El receptor va a entender qué es esto, o sea, es como qué es, ¿cierto? Y obviamente tenemos la parte que refuerza esta idea, que es la jungla.
Y ahí vamos a la segunda faceta. O sea, no vamos a trabajar sobre el objeto, sino vamos a trabajar sobre el setting, ¿sí? El set de nuestra imagen, que es reforzar la idea de esto porque está acá. Pero sí es necesario como contribuir un poco al diseño de este elemento y a contar la historia sobre este elemento. Inclusive a primera vista obviamente la audiencia, sí, entiendo, pero digamos si estás trabajando ya en un pipeline dentro de un equipo de diseño para una producción, obviamente el diseñador de producción o el director o tu director de arte va a requerir como ese tipo de elementos narrativos, ¿cierto? Eso es lo esencial. Otra parte que estaba observando es los puntos de atención focal, ¿sí? Son muy importantes. Entonces lo que voy a hacer acá es voy a rotar la imagen, voy a hacer el flip canvas, precisamente por alguna razón. Obviamente tú puedes trabajarlo así, trabajarlo acá, como bailando aquí el meneito, ¿sí? Pero necesitamos entender de dónde vienen las fuerzas. La fuerza de la composición obviamente nos está apuntando hacia esta dirección, ¿sí? Con los cañones son como una fuerza induciva sobre pues, hacia dónde va la dirección de nuestra composición. Pero también nos va a ayudar a contrarrestar otros elementos, ya sean digamos los árboles, ¿cierto? Nos ayudan como a contrarrestar, e inclusive la luz. Porque si te fijas acá, digamos, la luz estaría golpeando desde acá, pero estaría golpeando este eje y estaría en su continuo, estaría aquí explorando los puntos de iluminación por este lado, si la luz viene de acá, de acuerdo a lo que estoy observando acá, porque es un punto iluminado, está muy fuerte. Y otra cosa que estoy mirando acá es que es luz contra luz, ¿sí? Y la gracia es también tener una discusión de luz contra oscuridad, ¿cierto? Es la parte más básica de cuando estás haciendo diseño, ¿cierto? Y es que tienes, digamos, tienes una silueta acá del Batman, ¿cierto? Y aquí tienes la luna. Entonces, luz contra oscuridad, ¿sí? Como se oponen, son opuestos. Como luz versus oscuridad, grande, pequeño, mediano. Son ese tipo de cosas para generar composición. Entonces, es necesario, digamos, generar otro tipo de puntos de iluminación, pues para incrementar el drama de la imagen y darle un poco más fuerza, reforzar más la silueta de esta nave. Entonces, digamos, yo recomendaría que el punto de iluminación puede entrar desde acá, ¿sí? Entonces, digamos, rebotar acá, golpear acá, rebotar acá, golpear acá, rebotar acá, y tenemos este punto en la sombra. Y eso ayudaría a reforzar más la composición y tener algunos elementos expuestos y otros ocultos, ¿sí? Es la parte del storytelling, o sea, tú no cuentas todo el chiste, tú cuentas alguna parte del chiste y el resto del chiste lo completa el subconsciente del receptor, ¿sí? Es como yo poner un punto acá y pongo un punto acá, tu cerebro automáticamente va acá, ¿cierto? Pero tú pones un punto acá, tú pones un punto acá, ¿cierto? Haces la línea y pones un punto acá, tú no lo vas a completar. La audiencia misma se va a encargar de hacer esto, ¿sí? Entonces, esa es la metáfora que estoy haciendo. O sea, no cuentes todo el chiste, no cuentes todo, no lo pongas todo súper expuesto. La luz nos puede ayudar. Entonces, digamos, para hacer algunos ejemplos, lo tienes en una jungla o como una especie de planeta jungla, como sea. Entonces, volvemos acá otra vez a nuestro browser. Tenemos acá ejemplos de iluminación en jungla, ¿cierto? Hay mucha atmósfera, hay mucho mood. Es dramático, obviamente, pero son ejemplos reales de cómo, digamos, funcionaría la iluminación en la jungla. Y son simplemente como referencias, ¿cierto? Lo que yo siempre le sugiero a todo el mundo es como construir estos elementos de referentes. Si no tienes una jungla a disposición al lado tuyo, pues simplemente vas acá y empiezas a mirar cómo funciona la iluminación y por qué se ve épico, se ve interesante, se ve muy muy chévere. Pero precisamente es porque la iluminación y la atmósfera y los elementos nos están ayudando a contar esta historia. Bien, obviamente es tu decisión, pero son como elementos para recomendar. Otra pauta que estoy viendo acá es no trates siempre de cerrar la composición con un primerísimo plano tan reforzado, ¿sí? Como poner
árboles acá, y ya terminé la composición. Porque no se siente que haya una continuidad. O sea, entendería que acá hay un árbol gigante y ya, no hay como una transición de árboles medianos con la misma estructura orgánica de los que están en primerísimo plano, contribuyendo a la arquitectura o sí, a la arquitectura natural del ambiente, digamos. Hay más árboles acá, hay una pieza de rama acá orgánica, ¿cierto? Entonces es como mirar también cómo solucionar el plano medio, el plano medio, que es el de acá, el primerísimo plano, sin necesidad de cerrarlo acá. Esa fórmula a veces funciona, pero no en todos los casos. Entonces es bueno, digamos, también explorar. Bien. Entonces lo que yo estoy haciendo acá, hice algunos mockups con tu OBJ, simplemente para pues, explicar los puntos que estoy exponiendo. Cancelo acá este PSD te lo voy a compartir, lo voy a compartir en el grupo, simplemente para que lo descarguen y miren como los pasos o miren los mockups. Bien, entonces aquí lo tengo acá. Y lo que yo recomiendo generalmente es tener, digamos, algo así, limpio, desnudo, sin detalles, ¿sí? Porque yo entiendo, digamos, que si estás trabajando en, en algún software, puede ser Blender, Modo, Maya, 3D Max, y si lo estás renderizando en Keyshot, en Octane, o inclusive en Blender, en Eve, o en ciclos, no importa. Lo que pasa es que nuestro ojo, o sea, es una maña, es un truco, es una trampa, es un truco. Sí, porque nuestro ojo siempre le va a dar prioridad, ¿cierto? El 3D es igual a perfecto, igual que el 2D, una fotografía es perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos todo renderizado, todo perfecto, pero no tenemos ninguna noción de iluminación o de punto de atracción focal, lo que vamos es a iluminar de una forma aleatoria, sin tener, digamos, una idea básica de por qué y dónde pegaría la luz, ¿cierto? Entonces lo que te estoy diciendo es tener el mockup, que es hacer como una previsualización. Entonces lo que yo hice acá es generar lo que te estaba comentando. La luz proviene de este punto, golpea acá, para tener esto como un punto de atracción focal, ¿cierto? O sea, nuestra atención va a golpear acá. Este es nuestro personaje. El drama va a ocurrir en este elemento. Es decir, todo lo que está ocurriendo va a tener una fuerza concéntrica hacia allá. Todo va a apuntar hacia este punto. Y ahí es donde entra el poder de la composición, el poder de la luz, el poder del color, etcétera, etcétera. ¿Sí? Otra cosa que hice para tener lo básico es utilizar un material muy sencillo, emular, digamos, un color que pues es la jungla, un pasto o grama, como lo quieras llamar, y entender cómo funcionan los grados de iluminación. Si tenemos un software dándonos la solución del renderizado perfecto, utilicémoslo de una forma interesante e inteligente. ¿Sí? Tenemos una iluminación básica para generar como todos estos niveles procedurales de luz en un material básico como metal, por ejemplo. Entonces tenemos como todas estas facetas, ¿sí? Y tenemos como las sombras que se comportan de acuerdo pues en un ejemplo realista, ¿sí? No es una sombra negra, sino es una sombra que va a empezar a tener como diferentes variables con azules, violetas, magentas, etcétera, etcétera, dependiendo pues del tiempo de la luz, del tiempo del día. Y también tenemos la luz de rebote, que golpearía, digamos, con un material básico verde, que es el pasto o la grama, y estaría rebotando acá y nos daría como estas transiciones. Es muy importante, porque es la parte fundamental, la fundación. Si no tienes esto resuelto al principio, lo demás va a empezar a volverse confuso. Y créeme que cuando estás presentando esto pues a un director o a un supervisor que está revisando constantemente el trabajo, te va a molestar mucho por no tener en cuenta lo fundamental. Sí, porque si estás presentando esto, por ejemplo, para una película, todo esto es muy importante porque esto iría para un supervisor de VFX o esto el director de fotografía, ¿cierto? O sea, son muchas personas a cargo de cómo esto se va a ver y es muy importante. Tu responsabilidad tener en cuenta la parte fundamental. Bien, entonces por eso te digo, manténlo así simple, desnudo, y encima de esto puedes empezar a hacer como el boceto. ¿Sí? Lo que yo siempre hago, ¿sí? Es como hacer el mockup. Si digamos la composición yo podría generar, si es un terreno accidental como una jungla, entonces yo lo que empezaría es como a construir un boceto acá, ¿sí? Y digamos este sería un plano medio,
me gusta la idea que pongas como una especie de agua acá como si fuera una cascada, pero no hay como que dejarla ahí, ¿cierto? O sea, hay que contar la historia, que digamos acumula agua acá, y digamos hay partes de agua que están cayendo acá, parte grande de agua está cayendo acá, un poquito acá, ¿sí? Y como algo abandonado, como el barco estancado, encallado. Y acá pues el agua genera como una especie de, eh, no sé, como una laguna, ¿sí? Pero obviamente pensando en composición, generar como la típica zigzag, ¿sí? Porque el zigzag lo que hace es como es la narración del ojo, son elementos que nos ayudan a contar la composición, como A, tenemos A, B, C, ¿cierto? Entonces esto va de abajo hacia arriba, izquierda a derecha, como si estuviéramos leyendo un libro. Porque pues ahí va el truco de la composición. Es como si estuviéramos leyendo un libro. De izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, ¿cierto? Bueno, obviamente alguien me va a decir, oye, en Japón lo leen al revés. Sí, pero no importa. Pues es la forma en cómo nuestro ojo está percibiendo la realidad. También pues las manecillas del reloj o cuando estamos en una carrera vemos a alguien corriendo siempre como en esa dirección, por decirlo así, cronológica, ¿cierto? Nunca van para atrás o nunca van al revés, por decirlo de otra manera. Pero para resumir, es para que entiendas también cómo va el flow de la composición, cómo nuestro ojo se siente cómodo de un punto descendente y va hacia arriba, ¿cierto? Va hacia abajo, va hacia arriba y termina allá, precisamente porque la fuerza de nuestro elemento está diciendo vámonos para allá, ¿cierto? Entonces volviendo acá a la composición, si puedes crear como algo en zigzag, puede ser muy obvio, puede ser no tan obvio, y tú decides, puede ser como una especie de fuente, eh, un oasis, ¿sí? Tenemos otro terreno acá, más accidentes, o sea, es una jungla, tenemos como pedazos de golpes de agua ahí con rocas, ¿m? Tenemos un primerísimo plano acá también, digamos, tenemos árboles. Y lo que hacemos son trazos, o sea, no tiene que ser, uy, el super boceto, todo súper real. No, no, o sea, la gracia del mockup es que te toma menos tiempo y estás solucionando ideas alrededor del sujeto, que este es nuestro sujeto. O sea, de ahí en adelante es cómo hacerlo mejor, cómo puede funcionar. Entonces, digamos, árboles en este estilo. Entonces, ¿qué son? ¿Son árboles tupidos o estamos en una jungla? ¿Sí? Las formas cambian. Nosotros son palmas, ¿sí? Entonces es claustrofóbico, tenemos puntos para respirar, digamos tenemos un elemento acá y entra la luz acá. Sí, es donde cómo podemos complementar la composición. ¿Mm? Y así sucesivamente. Ya un siguiente paso sería utilizar ya con las texturas, jugar un poco con las texturas. Entonces aquí hice otro mockup con texturas, poniéndole maticas, poniéndole como estos elementos de óxido, ¿cierto? Pero seguir jugando con estos elementos de la composición. Porque es importante tener varias formas de solucionar estas ideas y entre más variables tengas, mucho mejor. Bien, tenemos esta parte acá. Y ya digamos teniendo esto, ya es como una base, puedes empezar a incluir texturas, fotos, lo que quieras. Digamos acá yo hice un mockup muy sencillo, digamos textura, que es lo que se estaba diciendo, agua, grama, pero es simplemente para eh, tener la textura, porque yo sé si lo pongo al principio, lo que va a pasar, lo que te estaba diciendo, lo que va a pasar es que mi ojo, si yo pongo esto al principio, la textura a mi ojo le va a dar prioridad a esto. Dice, ay, que el detalle acá, que el detalle acá, que el detalle acá, que el detalle acá, ¿cierto? Y se le va a olvidar que lo importante, nuestra prioridad, es volver esto un personaje, es el punto de atracción focal, no esto. Esto simplemente es complementario, esto simplemente es para reforzar la idea. ¿Mm? Entonces por eso no es recomendable hacerlo desde el principio. Es recomendable ya una vez teniendo la estrategia, empezar a hacerlo muy sutilmente, pero sin perder lo esencial que es nuestro punto de atracción focal. Bien, ahora vamos con la iluminación, volviendo acá a los temas
de la jungla. Vamos a la jungla. La jungla. Tenemos como esta iluminación dramática. Lo que me encanta, pues, si tú buscas luz de jungla, jungle light, vas a ver como esta juxtaposición de luz, los rayos de luz golpeando, ¿sí? Y aplica para este tipo de trabajo, ¿cierto? Porque estamos en una jungla y queremos darle un poco de drama, ¿sí? O sea, no quiere decir que este tipo de luz funcione para todo, pero para este ejemplo específico va a funcionar. Entonces lo que yo hice acá es como, bueno, ¿qué pasaría si empiezo a poner como los rayos de luz, a disponerlos en ciertas áreas? Bien. Entonces ya empezamos a tener una discusión, inclusive sin la textura. Bien. Incrementar un poco las sombras. Y aún así desnudo ya empezamos como a darle forma. Simplemente con un poco de iluminación y formas. Ya si le quieres meter, como te digo, textura, ya al menos ya hay una estrategia. ¿Mm? Entonces es importante tener esto en cuenta. La estrategia, la forma en cómo solucionamos esto lentamente, sin perder la noción de nuestra composición. Y esto seguirá siendo nuestro personaje principal. Bien. Ya lo demás sería un juego de luz. Ya más adelante, si quieres experimentar con la narrativa de la imagen, ya es experimentar con diferentes cámaras, ¿sí? Para contar la historia, porque estamos en un mundo de storytelling. Una imagen a veces no resuelve todo el problema y a veces necesitamos contar varias escenas. ¿Qué pasaría en la segunda escena o antes, donde hay un acercamiento a este vehículo? ¿Sí? Entonces, digamos, una de las soluciones es empezar a hacer los mockups. ¿Sí? Tenemos una composición acá y empezamos a crear como elementos. Acuérdate que en la composición es distribuir los elementos de acuerdo a la composición. ¿Sí? O sea, cuando te dicen que sea realista, no quiere decir que lo hagas todo de forma real en el sentido eh, figurativo de la palabra. Es hacerlo realista en la forma en que todas las circunstancias que están pasando acá nos ayuden a entender. Es decir, la composición que estoy haciendo acá es una excusa para cerrar estos elementos porque mi ojo va a navegar durante toda la composición. Entonces lo que yo hago es cerrar y volver esto algo como muy hermético. Todo esto es mi sujeto, mi estrella. ¿Sí? Voy a poner acá un primerísimo plano. Y ese es el mockup. ¿Sí? Poner esto acá. Inclusive como estilo jungla. Digamos, el cuerpo de agua puede estar por acá. Estos personajes principales pueden estar entrando a este lado, ¿sí? O podrían estar acá en el primerísimo plano, podrían estar descendiendo. Todo, todo en correspondencia a nuestra composición. ¿Sí? Digamos, poder estar acá. Que están descendiendo. Entonces ahí tenemos que crear como la ilusión de que hay algo hacia abajo. ¿Sí? Pero son estrategias. ¿Sí? Pueden ser de esta manera, pueden ser más pequeños. Pero es bueno tener el mockup. Podemos hacer el mockup en esta etapa donde no hay absolutamente nada. Porque si te soy sincero, si empiezas a hacer el mockup desde 3D, está bien, o sea, no digo que esté mal. Cada persona puede generar sus propias estrategias como quieran realmente. Pero no hay nada más fácil y más divertido, en mi punto de vista, que hagas el mockup pues directamente dibujando e ilustrando, precisamente porque acá estás libre, nada te está atando. En cambio, si lo haces en 3D, vas a estar supeditado a que este elemento va a ser perfecto, si le entra la perfecta luz, que el material, que pongamos el material acá, y se vuelve un trabajo muy procedural, muy técnico, que está bien, o sea, está bien que lo hagas, pero no en la primera etapa. La primera etapa es que explores, te vuelvas un poco loco, sí, por decirlo así, y tengas más opciones. Porque, ¿qué pasa? No solamente porque lo hagas en forma tradicional, es también para que redescubras tu estilo gráfico. Sí, porque al final del día, si estás diciéndole al software, hey, haz todo el trabajo por mí, pues el software lo va a hacer, pero tu marca o tu huella va a desaparecer.
porque no hay como una atención al detalle o una atención perceptual. Y vas a decir, no, yo quiero que esto sea claustrofóbico, entonces lo voy a cerrar acá y yo quiero que el primerísimo plano sea un árbol más accidentado, mucho más interesante, en vez de poner como cosas verticales ahí, quiero que tenga como más algo un poco más interesante, pero obviamente jugando con la direccionalidad de la composición. Y esta parte puede ser, digamos, solo foliage, matas, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Entonces, más claustrofóbico. Pero eso lo decides con el mockup. Y de acuerdo al mockup ya vas a empezar a poner más texturas, más elementos y vas a poder solucionarlo mejor. Bien. Entonces, eso sería pues todo. Es simplemente como te digo, una guía, ¿sí? No tienes que hacer otras cámaras, pero si tienes el 3D, llévalo al siguiente nivel. ¿Sí? No se trata de hacer un ejercicio y botarlo, ¿sí? No trates tu trabajo personal de esa manera. O sea, tu trabajo personal requiere también un poco de cariño, requiere un poco de propuestas de trabajo, de refinar, prueba, error, prueba, error, prueba, error, hasta que empieces como a encontrar tu propio lenguaje. Porque todo eso se trata de buscar su propio lenguaje, no se trata de simplemente hacer una cantidad de imágenes o renderizar, no se trata de que tu trabajo tenga varios tags que, ay, mire, lo hice acá, lo rendericé acá, lo puse acá, lo puse acá. O sea, esto no tiene sentido si tu imagen no está contando una historia. Y lo que realmente importa es que cuentes una historia que tenga tu huella, porque pues eso a la larga es lo que busca un estudio si estás trabajando como artista conceptual. Estoy hablando de la parte de preproducción, que se requiere más esa parte de ideas, esa parte de riesgo, ¿sí? Ya lo demás, si tienes un trabajo técnico, está bien. El trabajo técnico lo que te va a ayudar es a solucionar estos problemas eh, de forma muy eficaz. Pero la otra parte del tiempo es para, bueno, ¿cómo hago esta imagen mucho más interesante? ¿Sí? ¿Cómo soluciono la luz de otra manera? ¿Mm? Son como estas propuestas. Eh, Esa es la opinión, eso es como lo que yo veo de acuerdo a la imagen. Pues cada uno tendrá su propia historia, pero es también cómo podrías presentar una imagen, cómo podrías también tomar ventaja, tomar ventaja del espacio, ¿sí? No volverlo tan cerrado, como poner un primerísimo plano acá y un primerísimo plano acá y cerrarlo, ¿no? Dejar que la imagen tenga el flow, dejar que la imagen tenga su propia narrativa, que la imagen fluya, tener también elementos en el plano medio acá, que estamos en una jungla, entonces hay información. Entonces, tenemos elementos acá, nuestros personajes pueden estar acá mirando hacia la nave espacial. Las posibilidades son infinitas, pero no podemos entender esas posibilidades sin antes tener un mockup. Y yo recomiendo para hacer un mockup no hacer una sola imagen, ¿sí? Hacer al menos 3 imágenes mínimo, 3 mockups, ¿sí? Y te vas a dar cuenta, el primer mockup es el que estás pensando todo el tiempo, ay, que esto va a ser chévere, que no sé qué tal. El segundo mockup dice, ay, sí, no sé, tal cual. El tercer mockup posiblemente arriesgues a hacer algo diferente. Y ese tercero te diga, wow, voy a comparar esos tres y yo creo que este está como muy chévere, ¿sí? Inclusive si necesitas hacer 4 o 5, todo depende del flujo que quieras hacer, pero es esencial que hagas un ejercicio de mockup, ¿sí? No para que lo compartas y tengas likes, es más, es un proceso tuyo, es un proceso muy personal, es un proceso íntimo para solucionar tu imagen. Al final la imagen tal vez no sea la wow, la super perfecta, porque cada artista tiene sus propios dogmas sobre la perfección, pero al menos tu imagen va a ser, bueno, al menos tuvo un proceso un poco más elaborado y no mandarlo directamente a la renderización. No te preocupes tanto en la renderización. Renderizar es fácil, o sea, puedes pasarte 5 días, un mes, 6 meses, sigues renderizando una imagen y la imagen va a quedar bien, o sea, no hay duda. Pero en la planeación de la imagen, esa es la que realmente importa y esa toma tiempo. Entonces, gasta un poco de tiempo en los mockups y luego pasa a la renderización. A veces no funciona y ten en cuenta también el grado de balance entre las fotos, entre el 3D. Hay cosas que se ven muy reales y si las vemos reales, acuérdate que nuestro ojo cerebro va a decir, wow, eso es. Pero realmente a veces no es así. Bien,
Espero que este feedback sea de tu agrado y sea de tu ayuda. Y es simplemente una observación, para que sigas explorando. Hay mucho potencial, hay cosas muy chéveres. He visto parte de tu trabajo en los posts que estás haciendo y veo que pues le estás dando. Simplemente sigue ahí y busca tu propio lenguaje y trata de seguir haciendo esta mezcla entre 2D y 3D, que lo estás haciendo bien. Y ya, eso sería todo pues por esta sección. Espero que te haya gustado. Un ojillo. Y eso sería todo. Bye bye.